periodismo es una forma de contarle a la gente lo que está pasando. Es quizá transmitirle, no solamente transmitirle la información, sino además darle una visión, un punto de vista que a lo mejor esa persona en ese momento no estaba pensando. Es decir, es de alguna forma comunicar un estado de ánimo, comunicar una noticia y comunicar cómo ves tú la noticia, ¿no? Bueno, la verdad es que el periodismo ha cambiado mucho, sobre todo porque hasta hace muy poco tiempo la comunicación era unidireccional, es decir, había un mensajero y había un receptor del mensaje. Actualmente, con las redes sociales, internet, todas las nuevas tecnologías, bueno, pues eso ha cambiado. Ahora todo el mundo es periodista, todo el mundo es capaz de contar una noticia prácticamente en segundos desde cualquier parte del mundo. O sea, una persona está en la India y puede tuitear una noticia en un segundo y le puede llegar a todo el mundo, todo el planeta. Entonces, de alguna forma, el periodismo ha cambiado porque ya no existen esos grandes medios de comunicación, esos grandes grupos mediáticos, sino que se ha democratizado, sobre todo por la tecnología. Bueno, la verdad es que es bastante complejo porque hay que estar no solamente al pie de la noticia, sino además tener credibilidad y para tener credibilidad tienes que tener no solamente muchos seguidores, sino que además la información que des y tu punto de vista tiene que aportar algo, tiene que dar un valor añadido más al que cualquier persona pueda dar. Entonces yo creo que ahí está la clave. La clave está en especializarse en un determinado tema, conseguir una credibilidad sobre el mismo y a partir de ahí dar tu punto de vista sobre la noticia que des. Entonces, paulatinamente, al cabo de los años, lógicamente, te generarás una credibilidad, una reputación, que ya, eso sí, digitalmente una reputación social, y esa reputación es la que a la gente hará que... Yo creo que es fundamental. Es fundamental porque al democratizar ese amplio espectro, cuanto más especializado sea una persona sobre algo, más capacidad tendrá para influir en los demás y más reputación y más importancia tendrá su opinión, ¿no? Una persona menos especializada pues quizás sea como más generalista, ¿no? Por eso muchas veces cuando uno ve los informativos de televisión o lee los titulares de un periódico, si está conectado a internet y conoce internet, pues le queda todo como muy pasado de moda, porque cuando tú ves por ejemplo un informativo a las 3 de la tarde, si has estado en Twitter, si has estado en Facebook, si has estado en cualquier red social, ya conoces todas las noticias, ¿no? Y ya te parecen antiguas, ¿no? Entonces de ahí, como te acabo de decir, la especialización y de ahí de alguna forma el que una persona pues sea del tema que sea de política, sea de deporte, sea de cultura, pues de alguna forma tenga su propia reputación social y entonces su opinión pese más que a lo mejor la opinión o la información neutra de que se haya aportado por cualquier otro periodista. En Fórmula 1, en tal, incluso dentro del periodismo deportivo hay especializaciones todavía más especializadas, es decir, hay especializaciones en fútbol, en Fórmula 1, en motociclismo, en alpinismo, en tenis, y eso quizás pues sea quizás la forma de tener esa reputación, ¿no?, en el periodismo deportivo. Es un tema bastante subjetivo, es decir, cuando tú cuentas, o sea, el mensaje, por mucho que tú intentes ser objetivo, termina siendo subjetivo, porque en el momento que tú lo cuentas ya es tu propia versión de los hechos, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que todos los grandes grupos de comunicación, desde A3 Media hasta Mediaset, Radio Televisión Española o cualquier televisión autonómica, tienen su propia línea editorial. La propia línea editorial pues está influenciada por muchos factores, desde la política hasta la economía. Lógicamente es el espectador o el oyente el que tiene que filtrar desde su propio punto de vista todas las noticias que le llegan, ¿no? El periodismo es algo fundamental porque es lo que hace que tú te enteres de las cosas. Dentro de una estructura social, una estructura democrática, el periodismo, los medios de comunicación son los que nos hacen enterarnos de lo que nos rodea. No de manera más inmediata, porque detrás de nuestro microcosmos hay un macrocosmos que precisamente es el periodismo el que se ocupa de hacernos que nos enteremos, ¿no? Porque si no, no tendríamos capacidad de influencia. Que no se desesperancen y que no se descorazonen, ¿no? Y que no, a pesar de que el panorama no está precisamente boyante, porque bueno, hay muchos cambios, que insistan, que es una profesión maravillosa, que además cada vez más te das cuenta de que es vocacional, que realmente te disfrutas haciéndola, y que se especialice mucho
y que vaya creándose una propia red social de gente que le siga, de gente que apoye su opinión y que vea la realidad desde su punto de vista, claro. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. A ti.